Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. La gran pregunta que surge en medio del caos en la Federación Rusa es la siguiente. ¿Es posible la división de la Federación Rusa y terminar con su imperialismo? ¿Cómo se puede detener su imperialismo y su afán por apoderarse de otros territorios? ¿Es la división de la Federación Rusa la solución? Las respuestas a lo largo de este informe. Al finalizar este informe, tendremos lo argumentado por el oligarca informante, una declaración que con toda seguridad te dejará sorprendido. Está claro que luego del ataque de Vladimir Putin a Ucrania, una Rusia resurgente daría como resultado una Rusia imperialista. Claro, si Moscú gana la guerra. Las tendencias colonialistas e imperialistas de Rusia han sido cuestionadas una vez más, y algunos sugieren que puede ser necesaria la descolonización o quizás su desfederalización. Incluso hay quienes ven en la posible desintegración de Rusia un momento similar a lo ocurrido con la caída de la Unión Soviética, y como un resultado deseable, si fracasa la invasión de Ucrania. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿es posible la desintegración de la Federación Rusa? Aunque no lo creas, la desintegración de Rusia puede ser la peor solución para Occidente. ¿Por qué? Quédate atento porque en lo sucesivo de este informe te estaré dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Pueden seguir haciendo sus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que se encuentra en la parte inferior de este video. Nuestro especial agradecimiento a Rogelio García y a Eladia Aguilera por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor periodística. A Rogelio y a Eladia les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y muchas gracias también a todos nuestros donantes y suscriptores. Bien, cuando hablamos de la desintegración de la Federación Rusa, nos viene a la mente una rebelión similar a la protagonizada por Yevgeny Prigozhin hace varias semanas, en la que el jefe mercenario intentó dar un golpe de estado al régimen ruso. Nosotros tuvimos acceso a una investigación, la cual te estaremos exponiendo en este informe. Y luego te diremos que si la desintegración se da, no será por la acción de una rebelión armada de Wagner, sino que tendría que darse de otra manera. En retrospectiva histórica, muchos lamentan la oportunidad que perdió Estados Unidos cuando intervino en la década de 1990, época en la cual se cocinó la disolución de la URSS, al tiempo que Rusia estaba en pleno desorden y le resultaba difícil mantener el control sobre la República de Chechenia. Parece casi un cliché discutir la posibilidad de una Rusia fragmentada, ya que la desintegración de la Unión Soviética se encuentra hoy en una aparente conclusión inevitable. Ojo con esto. En la obra literaria Teluria, una novela publicada en 2013, Vladimir Sorokin, quien ha sido reconocido por sus proféticas predicciones sobre la conversión de Rusia al fascismo, y tenía en su novela un personaje que escribía sobre los acontecimientos en el Imperio Ruso. Y la verdad es que se podría debatir sobre la existencia de un verdadero Estado ruso central, gobernado por un verdadero líder democrático, que mantenga unida a la gran Federación Rusa.
Sin embargo, ese conglomerado de repúblicas se podría reducir significativamente sin las numerosas adquisiciones imperialistas que Rusia ha realizado a lo largo de los siglos. Porque hay que reconocer una cosa que el Kremlin no ha querido reconocer. Y es que la gran Rusia imperialista está conformada por esos pequeños territorios que Moscú se ha anexado a la fuerza, igual como lo hemos visto hoy con la península de Crimea, el territorio de Kaliningrado y la franja de Transnistria, entre otros. Esta franja está ubicada en Moldavia. Por ejemplo, podría eliminarse incluso la absorción de la mayor parte de Siberia de antes de 1721, cuando Rusia se convirtió en un imperio. Un dato muy importante es que menos del 4% de los niños en edad escolar de Dagestán, una república rusa, aprenden ruso como idioma principal, a pesar de haber sido conquistada a principios del siglo XIX. Esto también según las afirmaciones del propio régimen ruso. ¿Qué significa esto? Que la conquista a la fuerza de este territorio no se dio por completo y que siempre hubo fuerte resistencia de los dagestanos a ser conquistados por Rusia. Los dagestanos no se sienten rusos. Ahora, escucha muy bien lo que sigue. Los arquitectos de la Unión Soviética establecieron todas las regiones llamándolas Repúblicas Unidas o Federadas, en lugar de estados dentro de Rusia, y con base en ello, estas repúblicas serían hoy naciones autónomas. Nosotros creemos que eso es posible. ¿Por qué? Porque al ser regiones autónomas se podría considerar una unión de estados como sucede con los Estados Unidos. Pero la declaración como Repúblicas Unidas ya tiene otra connotación. No se puede considerar un estado federado a un país que está compuesto por repúblicas semi-independientes con idiomas, culturas y creencias diferentes. En la Federación Rusa, el idioma ruso es la lengua oficial, pero no todas las repúblicas se adhieren a esta ley y paradójicamente Vladimir Putin esgrimió este argumento como defensa de los rusoparlantes que vivían en Ucrania para invadir el país. Bajo estas circunstancias, tendría que obligar a los dagestanos a que hablen el ruso. La guerra de Ucrania es considerada el mayor desastre político y militar de Rusia, que hoy está en manos de Vladimir Putin, y es desde ya un desastre que estaría alimentando los sentimientos separatistas y anticolonialistas de los líderes de las repúblicas rusas. Es decir, que podría estarse gestando o cocinándose una guerra civil que termine con la independencia de estos estados. Esta división tiene más sentido hoy que en la década de 1990 a la Federación Rusa. La posibilidad de que un líder agresivo e impredecible llegue al poder en Moscú ya no es solo una preocupación teórica y es fácil imaginar que tal escenario suceda. Al perder tanto militar como ideológicamente o políticamente la guerra de Ucrania, podríamos asegurar una derrota de Vladimir Putin. Darle la vuelta a todas las justificaciones imperialistas del régimen es clave para desviar la tendencia de los rusos a invadir más territorio, y eso se puede lograr. En la vasta extensión de Ucrania, el ejército ruso enfrenta dificultades grandes para proporcionar suministros a sus tropas y participar en una guerra efectiva al mismo tiempo. Entonces, surge otra pregunta. ¿Qué pasaría si Putin se enfrentara a numerosos movimientos secesionistas en la gigantesca Federación Rusa? Nosotros creemos que la división de la nación no eliminaría su capacidad de ataque a Occidente con sus armas nucleares. ¿Por qué? Imagínate que Rusia se divida en las diferentes regiones o repúblicas que la componen. ¿Qué crees que ocurriría con la gran cantidad de armas nucleares que posee la Federación Rusa? Muchas de esas armas quedarían estacionadas en las regiones en donde actualmente se encuentran y podrían caer en manos de líderes nefastos que pueden actuar individualmente y pueden desestabilizar y utilizarlas para crear caos y dispararlas a diestra y siniestra contra Occidente. Veríamos entonces a Occidente o atacando a cada una de esas regiones o negociando con cada líder para evitar el uso de esas armas nucleares.
Es por esto que se hace necesario que antes de que suceda una división o desintegración de la Federación Rusa, se debe desnuclearizar al país, una tarea extremadamente difícil. La reciente rebelión por parte del jefe del grupo Wagner contra el Kremlin demostró varias cosas. Una es que el levantamiento armado para dar un golpe de Estado en Rusia es completamente posible. Y otra, que Vladimir Putin no está preparado en estos momentos para sofocar un levantamiento de esta naturaleza si se llegara a presentar de nuevo. Además, así algunos analistas no estén de acuerdo, no olvidemos que el grupo Wagner es una creación de Vladimir Putin y que esta agrupación de mercenarios han sido utilizados por el régimen no solo en Ucrania, sino en Siria y en varios países africanos. Y esto es lo que hemos podido establecer de acuerdo con nuestras investigaciones. No existe en la Federación Rusa un individuo con la capacidad de Prigozhin para liderar a un grupo de mercenarios que ha estado compuesto en sus mejores épocas por más de 40.000 presidiarios reclutados de las cárceles de Rusia. Además, estos mercenarios no se dejarían comandar por un militar de carrera. Tampoco existe en Rusia un grupo de combate privado que pueda ir al África para actuar como refuerzo militar de algunos gobiernos de turno de países africanos, que le pueda reportar enormes ganancias al líder ruso al mismo tiempo de extender su influencia. Una investigación de un medio de comunicación británico reveló que Prigozhin tiene importantes acuerdos actualmente con varios países de África para prestar sus servicios militares privados a cambio de la explotación minera de minerales como oro, diamantes, esmeraldas, coltan, uranio, litio, etcétera, etcétera. El botín es exageradamente millonario. Entonces el líder ruso no va a renunciar a obtener esas ganancias. Y por esto es que Wagner actualmente se encuentra en Bielorrusia. Y dicho por el propio jefe mercenario, se está preparando para continuar sus operaciones en África. Sobre lo dicho por el oligarca informante, él argumentó que la intervención del presidente Lukashenko fue crucial para que Prigozhin desistiera de ejecutar el llamado golpe de Estado contra el líder ruso. En una conversación por videollamada entre ambos líderes, Lukashenko le transmitió al jefe de Wagner la propuesta del líder ruso, que consistió en varios ofrecimientos. Pero antes de ir con los ofrecimientos de Putin, veamos qué sucedió en las horas previas. Ante todo, el líder ruso trató de evitar un derramamiento de sangre y una confrontación directa entre Wagner y las fuerzas regulares rusas. Y pidió primero enviarle a Prigozhin una serie de ofrecimientos. Sin embargo, fue advertido de que si esto fallaba, el ejército ruso actuaría en consecuencia para evitar la llegada de Wagner a Moscú. Los militares no se iban a dejar humillar de esa manera. Horas antes, Wagner ya había derribado varios activos militares de la Fuerza Aérea, aviones, helicópteros, y manifestó que su avance iba en serio. Cuando Prigozhin dejó Bakhmut en Ucrania, en manos de un contingente de tropas rusas para dirigirse hacia Moscú, les fue ordenado a los comandantes que no fueran a ser obstáculo para esa operación, y esto se logró por intermediación del general Sergei Surovikin, quien en esos momentos se encontraba en Rusia. Y este fue el motivo por el cual aparentemente Putin dio la orden de arrestarlo, porque luego se supo que Surovikin había ordenado a las tropas rusas en Ucrania que no impidieran el avance de Wagner hacia la capital rusa. Surovikin apareció como el alto mando militar que le abrió el camino a Wagner para que se dirigiera a Moscú, y esto, por supuesto, Putin no se lo perdonó y ordenó su arresto, de acuerdo con el oligarca informante y con varios medios de comunicación que lo confirmaron. Ahora, ¿sobre qué le ofreció Putin a Prigozhin? Primero, el Kremlin desistiría de acusaciones por rebelión contra él y contra los integrantes de Wagner. Segundo, Prigozhin daría marcha atrás y sería trasladado hacia Bielorrusia junto con sus mercenarios para establecer su base en ese país, para evitar la represalia de los altos mandos militares en su contra. Tercero, Putin dijo que había varios contratos y muchísimo dinero de por medio en África, y que Prigozhin debía cumplir con esos compromisos. Además,
de acordar con el jefe mercenario un arreglo diferente, un arreglo financiero diferente. El oligarca informante también había dicho a Periodismo Objetivo Magazine News que varias de las repúblicas de la Federación Rusa se estaban organizando para declararse en rebeldía y que el movimiento estaba siendo financiado por un supuesto grupo de oligarcas exiliados que habían sido golpeados financieramente por la guerra de Ucrania. De manera que las condiciones se están dando en Rusia y algo grande se está cocinando en la Rusia imperialista. Nuestra conclusión: la división o desintegración de la Federación Rusa no es imposible, y esa desintegración podría llegar por efecto de los ánimos separatistas de las repúblicas federadas, pero sin la intervención del grupo de mercenarios Wagner. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.